Cordial saludo. Mi grupo está conformado por Lady Benavides, José Trujillo, Andrés Cerón y yo, Richard Tobar. Hoy les vamos a presentar la actividad 8 que conforma impuestos. A continuación, daremos inicio con mi compañera. El IVA, impuesto al valor agregado. Es un impuesto que recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se incluye en el precio del consumidor final. Lo que compramos ya viene incluido con el valor de este impuesto. En Colombia, la tarifa general es del 19% desde enero del 2017. Existen tarifas diferenciales exentas y menores al 19%. Es establecido por la DIAN. Clase de impuesto. El IVA es un impuesto indirecto, por ende será su consumidor final quien pague por esto. Elementos del IVA. Sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. El sujeto es de dos tipos, activo y pasivo. El sujeto en el activo se refiere al Estado o alguna de sus entidades que recibe el impuesto. El sujeto pasivo se refiere a la persona obligada al pago del impuesto. Objeto se refiere al acto, actividad o motivo del impuesto. Base es la cantidad sobre la cual se determina el impuesto. A esta se le aplica la tasa, la cual es un porcentaje, que aplicado a la base determina el impuesto a pagar. La tasa. Para llegar al impuesto a pagar no se establecen tasas, sino cuotas o tarifas. Época de pago. Es el plazo o momento en que se debe realizar el pago del impuesto. Las tarifas. Existen tres tarifas. Canasta familiar, 0%, carnes frías y embutidos, 5%, vehículos, relojes y joyas, que es la general, 19%. Las tarifas, bueno, ya lo había explicado, existen algunas diferencias. Exentas, que son las menores al 19%. Hay algunas que se llaman, que pueden ser los gravados, los excluidos, exentos y los no sometidos. Los gravados son aquellos a los que se le aplica una tarifa. Los excluidos a los que por disposición legal no causan el impuesto a las ventas. Exentos, aquellos gravados a la tarifa del 0%. Y los no sometidos son los que no están catalogados en el régimen del impuesto sobre la venta. ¿Quiénes son los responsables? Son los contribuyentes que deben inscribirse como responsables de dicho impuesto y los cuales no cumplen con alguno de los requisitos para estar exentos de este pago. Son exentos del pago los contribuyentes que cumplan con los siguientes requisitos. Ahí adjunto hay una imagen donde está relacionado el monto máximo de cada año como requisito. Bueno, y acá les presento un cálculo. El cálculo se divide el valor total del bien o servicio entre el 1.19. Y ahí hay un ejemplo. Bueno, y ahorita les voy a presentar un ejemplo aplicando este impuesto. En este caso, como podemos ver, es una compra. Y acá tenemos un ejemplo con una venta. Bueno, ahora sí los dejo con mi compañero que les va a explicar el siguiente impuesto. Bueno, a continuación seguiremos con retención en la fuente. La retención en la fuente es una forma de recaudar anticipadamente el impuesto de la renta, el cual el Estado cobra anualmente para grandes contribuyentes. Este recaudo se efectúa en las facturas de compra de servicios y o productos. Clase de impuestos. En el momento de declarar los impuestos, este valor puede ser resaltado del valor a pagar o del valor a pagar en la declaración de renta. Para las personas no declarantes se considera como un impuesto. Siguiente. Los elementos de la retención en la fuente son los siguientes: agente retenedor, sujeto pasivo, concepto de retención, base de retención y tarifa. ¿A qué impuestos se practica la retención en la fuente? Los impuestos en los que se practica esta serían en la renta, en el IVA, en el ICA, en el timbre,
en el gravamen de los movimientos financieros, en las remesas y en las ganancias ocasionales, entre muchos. Siguiente. Los agentes de retención. Los agentes de retención están en la obligación de declarar y de pagar los valores retenidos al Estado en las fechas estipuladas por este. Además, deben certificarle a la persona o entidad a quien se le hizo la retención o el valor de la tarifa correspondiente. Otro dato también sería entidades de derecho público, fondos de inversión de valores de valores y de pensiones, de jubilación e de invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales, las personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas, sociedades de hecho. Y para finalizar, aquí les demuestro un ejemplo donde se mira la red de fuente, tanto en el comprador como en el vendedor. Muchas gracias y a continuación seguimos con nuestro otro compañero. ICA es un impuesto municipal que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios en Colombia. Los contribuyentes deberán declarar y pagar dicho impuesto ante la Secretaría de Hacienda correspondiente a su distrito o municipio en las fechas establecidas. Clase de impuesto. Se genera por la realización de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios, que se desarrollan de manera permanente u ocasional en un inmueble determinado, sea que exista establecimiento de comercio o no. Elementos del ICA. Hecho generador, sujeto pasivo, sujeto activo, periodo gravable, base gravable, la tarifa. ¿Quiénes son los responsables? Las personas naturales y jurídicas. Época de pago. Es bimestral y anual. Tarifas. La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la que corresponda a la respectiva actividad. ¿Cómo realizar el pago del ICA? A través de medios electrónicos, debitando de cuenta de ahorros o cuenta corriente o con tarjeta de crédito, en alguna de las sucursales bancarias o corresponsales autorizados, o por ventanilla. Y aquí queda un ejemplo de cómo se realiza el pago del ICA. Listo, continuamos con los regímenes. Antes eran conocidos como régimen común o régimen simplificado. ¿Por qué no se llaman actualmente régimen común y régimen simplificado? Porque la ley de 1943 del 2018 eliminó los términos régimen común y régimen simplificado del impuesto a las ventas y lo cambió a la denominación para estos. Ahora, ¿cómo se llaman? El régimen común actualmente se llama régimen responsable de IVA y el régimen simplificado se llama no responsable del IVA. ¿Listo? Los requisitos para las personas no responsables de IVA o para los entes no responsables de IVA son ingresos de hasta 119.945.000 pesos, que cuenten con una sola sede, no desarrollarse bajo el modelo de franquicia, o sea, por ejemplo, si es una empresa que tiene varias sucursales a nivel nacional, pues no va, o sea, tiene que pagar el IVA, no va a estar exento del IVA. Concesión, regalía u otra actividad que implique las explotaciones de activos intangibles. No ser aduaneros, personas que hacen importaciones o exportaciones, no, sí tienen que pagar el IVA.
Durante el año en curso o anterior, no haber firmado ningún contrato que exceda un valor de 119.945.000 pesos. La suma de las consignaciones bancarias o depósitos e inversiones que haya recibido tampoco deben exceder 119.945.000 pesos. Que no se encuentren registrados como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Continuamos. Obligaciones legales de los no responsables de IVA. Ellos deben cumplir ciertos requisitos para que estén sujetos a esto. ¿Cuáles son esos? Inscribirse en el RUT, entregar copia del documento en donde pueda o en donde se deba entregar estos documentos y en donde se compruebe su pertenencia. Mostrar un lugar visible de certificado de inscripción al RUT en donde se exprese que pertenece a ese grupo. Entregar toda la información que le solicite la DIAN. En ese caso, en caso de que las actividades comerciales requieran esta actividad. Continuemos. También debe comunicarle todos estos impuestos y movimientos pues a la DIAN. Ahorita vamos a pasar con el régimen común o los responsables de IVA. El régimen común son todas las personas jurídicas que comercialicen productos o servicios que contienen IVA, personas naturales que incumplen uno o varios de los requisitos para pertenecer al grupo de los no responsables de IVA, usuarios aduaneros cuyas labores comerciales se relacionen con actividades gravadas con el IVA. Continuemos. ¿Cuáles son las obligaciones para los responsables del IVA? Recaudar el IVA, reportarlo, entregar el dinero a la DIAN. Inscribirse en el registro mercantil, para los comerciantes llevar contabilidad, también inscribirse en el RUT o hacer actualización en caso de pertenecer al anterior grupo de los no responsables del IVA, o sea que si ya no son, la empresa creció, la empresa se desarrolló un poco más, crearon franquicias y no pagaban IVA, pues tienen que pagarlo, ellos pertenecían al grupo de los responsables de IVA. Expedir factura electrónica de acuerdo al calendario establecido. Hoy en día pues exige que todo se maneje ya digitalmente, ¿no? Entonces, para tener un mejor y un mayor control de las actividades financieras. Listo, continuemos. Pues muchas gracias por todo, profesora. Le agradecemos. También queda un ejemplo donde usted puede verificar cómo aplicamos los impuestos, que usted lo puede ver en nuestra diapositiva. Esperamos que le haya gustado mucho nuestra presentación. Gracias por todo. Hasta luego.